Muy buenos días. En este caso vamos a dar una presentación, como ustedes ya vieron en la información de la página a través de Elvatron, sobre la automatización para la calibración de sensores de temperatura. En este caso su presentador, Marvin Arley Castro. Yo soy encargado en la parte de Flu Calibration para la empresa y me dedico mayormente a brindar asesoría, servicio técnico y soporte de ventas para la marca. Entonces estaremos dando inicio a esta presentación. Ok, la idea o el enfoque que vamos a dar en dicha presentación es cómo a través de la calibración automática de los sensores de temperatura podemos aumentar la productividad y garantizar que se estén produciendo resultados consistentes una y otra vez, ya sea en campo, plantas de producción, plantas de proceso, laboratorios de calibración o meramente en banco, como pueden ser laboratorios primarios de calibración presentes en todos los países que están dentro del Congreso, o en este caso, trazables al Sistema Internacional de Medidas. La idea es que esta presentación les permita aprender sobre soluciones prácticas para automatizar la calibración de temperatura en campo y en banco. Y también cómo configurar cada solución, que en este caso les vamos a presentar tres, y los pros y contras de cada una. Muy importante que puedan estar al final de la misma, ya que se les va a estar presentando el presupuesto de incertidumbres para el cálculo, en este caso, de cada solución y qué conlleva. Igualmente, durante la presentación, si tienen que hacer alguna pregunta, la pueden hacer en el momento a través de la ventana del chat que tienen a un costado. Yo les estaré respondiendo en vivo en este caso. Este es el formato de la presentación. Va a tener una duración aproximada de 45 minutos y cubriremos tres soluciones para automatizar la calibración de sensores de temperatura. En este caso con soluciones dadas o brindadas por el fabricante, que en este caso es Fluke. Hablaremos del 754, Document Process Calibrator, el 1586A, que es un registrador de temperatura, y el software MECTIN versión 2. Aquí vemos la agenda. ¿Por qué automatizar la calibración de los sensores de temperatura? Las tres soluciones prácticas, cómo configurar cada solución y pros y contras de cada método. Esta es la parte de preguntas y respuestas. Como les comenté anteriormente, pueden preguntar cualquier inquietud o duda que posean a través de la ventana del chat y yo les estaré respondiendo en vivo. Y para la parte de diapositivas y grabaciones, todos los inscritos en esta presentación, al final de la misma, van a recibir la grabación y una invitación con links a información adicional acerca de estos temas relacionados. Ok, damos inicio. ¿Por qué debemos automatizar la calibración de sensores en nuestros procesos? ¿Qué beneficios nos puede traer esto? Ser más productivos, mayor eficientes en tiempo. Un técnico en una planta de mantenimiento o en un laboratorio de calibración puede ejecutar un servicio, ya sea de verificación o calibración de un sensor de temperatura de manera manual. Suponiendo que los puntos de prueba vayan a ser 3 en un rango de 0 a 100 grados Celsius, y dependiendo de los equipos que vaya a utilizar, en promedio un técnico puede tardar hora y media por sensor, tomando en cuenta los tiempos de estabilización térmica y todo lo que conlleva el proceso. Al efectuar calibraciones automatizadas, en donde el proceso se va, en este caso, a desarrollar de manera sola, independiente, este tiempo se podría reducir inclusive a un periodo de 45-50 minutos. Y es lo que vamos a ir viendo con cada solución que les vamos a presentar. ¿Qué nos puede brindar esto? Tiempo libre para otros trabajos importantes, aumentar la eficiencia
Y como sabemos, la calibración de temperatura siempre lleva tiempo. No solo es cuestión de poner a ejecutar el procedimiento y irse a hacer otras cosas. Hay que estar presente, hay que estar velando, en este caso, supervisando el proceso de calibración. Y es algo que la automatización nos puede ayudar a aumentar en eficiencia. No supervisar tanto el proceso y saber que se está ejecutando como debe. Y disminuir el error humano, que eso es un tema muy importante. Ahí es algo que vamos en la parte que dice acá, confíen que en sus resultados vayan a ser consistentes. No importa quién haga el trabajo, mano de obra. Si el proceso es automatizado, cualquier persona puede seguir las instrucciones establecidas en un manual o procedimiento para ejecutar o dar inicio al proceso de calibración manual y ejecutar tal servicio. Esto lo vamos a ver en las 3 soluciones que les vamos a ir presentando. Igual, siempre hay que tomar en cuenta parámetros para un servicio, en este caso de calibración de temperatura, como son condiciones de desviación que puedan tener los equipos, o en este caso unidades bajo prueba, y condiciones fuera de tolerancia. Pero cuando hacemos calibraciones automatizadas, nos vamos a ahorrar estos factores de incertidumbre que son tomados al efectuar un servicio de calibración manual, y al hacerlo automáticamente establecemos estos factores y los podemos dejar fuera en la consideración para nuestro presupuesto de incertidumbres. Este es el resumen de las 3 soluciones prácticas que vamos a brindar en la presentación. Número 1, automatización con un calibrador de procesos 754. Muy importante que, mencionar que yo les voy a hablar sobre soluciones enfocadas con estos equipos que vamos a ir viendo poco a poco, pero estas unidades son análogas, es decir, ustedes no es necesario que hagan un servicio de, en este caso, calibración automática con un 754, pueden utilizar otro calibrador de procesos, ya sea que no sea marca Fluke o de la marca Fluke, pero de otra línea de familias, otra versión se podría decir. Igual, todas estas dudas técnicas que puedan tener, si tienen un calibrador de procesos que no es un 754, pero es otro modelo y quieren saber si con él pueden efectuar calibraciones automatizadas, me la pueden hacer y yo les estaré respondiendo acá en vivo. En el número 1 vamos a ver la calibración de un 754 que va a controlar, en este caso, a una fuente de temperatura, que es un pozo seco, y en donde vamos a introducir el sensor. Siempre cuando estamos hablando de calibraciones de temperatura, tenemos que tomar en cuenta 3 parámetros importantes. Vamos a necesitar 3 componentes, que es el indicador de temperatura, el equipo que va a leer el sensor que estamos calibrando, la fuente de temperatura, que es el equipo que nos va a llevar a los diferentes valores que nosotros necesitamos, la unidad bajo prueba, que es el sensor que nosotros queremos calibrar, en este caso comparar contra un patrón, y el patrón como tal, que normalmente se utiliza un sensor con mejor exactitud que la unidad bajo prueba, cumpliendo una relación de 4:1, en donde el sensor patrón va a ser 4 veces más exacto que la unidad bajo prueba. Esa es la relación TUR, Test Uncertainty Ratio, relación de incertidumbres. La solución 2, vamos a tener la automatización con un registrador de temperatura super DAQ, esto significa Data Acquisition, registrador de datos 1586A. Y lo vamos a trabajar, en este caso, con un baño portátil, modelo 7101A. Como les dije, este tipo de indicador de temperatura, el 1586A, puede controlar cualquier fuente de temperatura de la familia Fluke. No, en este caso, indiscutiblemente sería el 7109A. Si ustedes tienen otro baño portátil, muy posiblemente, si poseen este indicador de temperatura 1586A, lo puedan controlar a través de este elemento. Y para la solución número 3, vamos a hablar específicamente de software.
con el software que tiene Fluke Calibration especializado para la parte de temperatura, que es el MECTIN versión 2. Ahora, poco a poco vamos a ir viendo qué diferencias hay entre cada solución. ¿Qué me puede brindar una que no puede tener la otra? ¿Cuál me puede ser más eficiente? ¿Cuál puede ser menos eficiente? ¿Qué mejoras tiene una? ¿Qué defectos tiene otra? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Solución 1. Automatización con un 754. En este caso vemos en la imagen a un calibrador de procesos conectado a la fuente de temperatura, que en este caso es el 9144. E insertado dentro de este pozo tenemos el sensor o la unidad bajo prueba en este caso. La conexión entre el calibrador de procesos, que va a ser el indicador de temperatura, y el pozo seco, que va a ser la fuente y patrón en este caso, se hace a través de un cable de comunicación RS232, por medio del cual vamos a permitir que el 754 controle la fuente de temperatura, en este caso el pozo. Todo el seteo del proceso de calibración automática lo vamos a efectuar desde el 754 y este equipo se va a encargar de controlar la fuente de temperatura y llevar al pozo a los diferentes valores que nosotros establecimos previamente para calibrar en este caso la unidad bajo prueba, que es la termocupla que estamos viendo en la imagen. Como lo vemos acá, la fuente del bloque seco, que vamos a utilizar como unidad bajo prueba, una termocupla tipo K, y vamos a ver cómo establecer los puntos de prueba y en este caso tiempos de retardo. Tiempos de retardo es muy importante, ahí estamos hablando del tiempo de estabilización térmica que debemos establecer siempre en las calibraciones de temperatura. ¿Qué hace este equipo? ¿Qué hace el 754? Realiza pruebas, almacena, documenta resultados a través de un software con el que él se vende de manera normal o por defecto. Siempre que ustedes tienen un 754 o piensan comprar un calibrador de procesos, ya sea de la competencia, la idea es que siempre lo traten de comprar con el software con el que él viene. ¿Para qué? Para permitir hacer uso de este tipo de aplicaciones con calibraciones automatizadas. Ahorita les voy a comentar un poco más en qué consiste el software DPC Track. DPC viene de las siglas Documenting Process Calibrator, versión 2, que sirve para llevar un registro, una gestión total, tanto en la parte de calidad como la parte técnica, de todos los servicios de calibración que nosotros podamos efectuar a través del 754. Ok, aquí vemos un pequeño resumen, una imagen de una aplicación en una planta de producción en donde estamos utilizando el calibrador de procesos para una calibración, en este caso de presión, con un transmisor Rossmann. Estamos usando como patrón un módulo de presión que estamos conectando a una bomba para que genere, en este caso, la presión y lleguemos a los valores que deseamos en dicho proceso de calibración. ¿Para qué sirve este documentador de procesos? Este equipo es muy completo. En la línea de PC Tools, herramientas de proceso que maneja Fluke, este es el equipo más completo que posee y que permite hacer. Tiene opciones para fuente, para medición de todos los parámetros de proceso. ¿Qué parámetros? Él puede medir, simular voltaje, corriente, resistencia, frecuencia y también puedes medir y simular valores de temperatura y en este caso medir presión a través de los módulos de la línea Fluke. Es un equipo muy potente y muy fácil de usar. Ahora vamos a ver cómo es la configuración especializada para un servicio de calibración automática. Como les comenté, el equipo captura y documenta los resultados. Estos resultados van a ser transferidos al software y desde esta plataforma podremos ejecutar certificados de calibración, llevar un control, llevar un registro para procesos de calidad en empresas donde mayormente
sean sometidas a procesos de auditoría. Como sabemos, si una empresa es sometida a un proceso de auditoría, tiene que comprobar que los equipos que utiliza dentro de su sistema se están desempeñando de la forma correcta. ¿Y cómo comprueban eso? Con un certificado de verificación o calibración. Muy importante que una planta que está sometida a un proceso de calibración lleve un control de la calidad de sus equipos y demuestre en una auditoría que son competentes en los productos que utilizan para verificar sus sistemas internos. Este modelo no es solo compatible con el DPC Track, como indican acá o vemos, es compatible con varios paquetes de software, no solo Fluke, Emerson, Yokogawa, que son marcas que trabajan y distribuyen mucho componentes, sensores de presión, temperatura, y ustedes posiblemente los vean presentes en muchas plantas de mantenimiento o producción del sector industrial. Este 754 es compatible con esas marcas, es decir, puede leer sensores que no sean Fluke, que sean Emerson, que sean, en este caso, Yokogawa, y puede hacer la calibración y ejecutar los procedimientos con este tipo de unidades. Un equipo portátil que está hecho para el campo, para calibraciones en campo, en proceso, robusto y confiable, y muy importante, tiene la capacidad de comunicación HART, que es la comunicación que obtenemos a través de un lazo de 4 a 20 miliamperios para comunicarnos especialmente con transmisores de temperatura y presión. El modelo 754 posee esta capacidad. Aquí vemos brevemente unas especificaciones técnicas relacionadas al equipo. En la parte de medición, como les comenté anteriormente, puede medir voltaje DC, AC hasta 300 voltios, con los respectivos valores de exactitud que vemos a la par en este caso. Miliamperaje de 0 a 110 miliamperios, frecuencia hasta los 50 kHz. Número de cuentas son números de conteos que él puede hacer por medición en un intervalo o rango definido. Termocuplas, que es lo que vemos ahí definido con las siglas TC, puede medir prácticamente todas las que existen, desde la E hasta la C. Y la que es mayormente utilizada en la industria, por lo menos acá en Costa Rica, por experiencia yo he visto, termocuplas tipo K. Resistencia de 0 a 11.000 ohmios y sensores RTDs, desde PT100 a PT1000, del tipo cobre. Y como les comenté, tiene la opción de medir equipos de presión, en este caso módulos de la familia de Fluke, que son aproximadamente unas 29 unidades. Y en el modo fuente, el equipo le provee, en este caso, simular voltaje de corriente directa de 0 a 15 voltios en miliamperaje hasta los 2 miliamperios, frecuencia igual hasta los 50 Hz, en este caso con una cuenta. Termocuplas igualmente, toda la capacidad que tiene en el modo de medición, resistencia de 0 a 11.000 ohmios, RTDs de PT100 hasta PT1000 de cobre. RTE significa Resistance Thermometer Device, resistencia de termómetro en dispositivo. Hay una diferencia entre lo que son RTDs y termocuplas. Ambos son sensores de temperatura, pero su principio de funcionamiento es distinto. La RTE se basa en una tabla de interpolación basada en la variación de resistencia versus temperatura. La termocupla viene siendo un principio similar, pero es la variación de temperatura a través del cambio que se pueda sensar en lo que es milivoltaje. Para que lo tengan presente, es un dato muy importante. Y el loop power, que es cuando queremos hacer una comunicación vía HART y el dispositivo, en este caso el transmisor en campo, no está siendo alimentado a través de la línea de producción. Con el mismo 754 podemos activar una función de fuente que nos va a alimentar el transmisor
y nos va a permitir conectarnos vía HAR. Ok, aquí vemos datos específicos de lo que es nuestra fuente de temperatura para esta primera solución. En este caso estamos usando un pozo de temperatura. De la familia de Fluke, y como les comento, competencia, hay muchas marcas. En este caso vamos a enfocarnos en un 9144. Es un equipo que nos permite llegar a un rango de temperatura de los 660 grados Celsius, partiendo desde un intervalo de 50 a 660. Este equipo está especializado para ser una fuente de temperatura en calibraciones de campo. No obstante, se puede utilizar para calibraciones en un ambiente como un laboratorio secundario de calibración, por ejemplo. Tiene un peso ligero, es portátil y rápido. ¿A qué nos referimos con rápido? Como lo vemos en estos datos, se enfría a menos 25 grados Celsius, por ejemplo, el 9142 en 15 minutos. Calienta hasta el punto máximo para este modelo en específico, 660 grados Celsius en 15 minutos. Si nosotros lo tenemos en 50 grados Celsius, estamos en campo y requerimos hacer una verificación o calibración de un sensor a 660 grados Celsius, seteamos el valor y en 15 minutos estaremos llegando a ese punto. Ojo, muy importante el detalle, llegamos a 660 grados Celsius, pero debemos dar un tiempo de estabilización térmica, que lo recomendado es alrededor de los 10 o 15 minutos. Cuando un equipo de estos llega al punto que nosotros seteamos, normalmente va a emitir un pitido, un sonido, para indicar al operador que ya que ya llegó a ese punto de temperatura. Ahora, tiene una franja que normalmente es curvilínea. Cuando él se estabilice, se va a volver completamente recta en este caso. Después de unos 10 a 15 minutos, una vez transcurrido ese tiempo, podemos hacer con certeza, en este caso, la verificación o calibración del sensor bajo prueba. La exactitud de visualización de estas unidades es muy buena, a pesar de ser un equipo especial para campo. Como lo vemos acá, es de más o menos 0.2 grados Celsius para el 9142, 9143 más o menos 0.35 grados Celsius y para el 9144. Aquí lo que vemos es una familia relacionada a lo que es el 91, 42, 43 y 44. ¿En qué varía? Básicamente en los rangos de temperatura, en los grados de precisión y en la funcionalidad que vayan a tener. Para esta solución en específico, vamos a conversar sobre el 754, que va a ser nuestro indicador y controlador del proceso, que va a controlar en nuestra fuente, que va a ser el 9144, sin opción P. ¿Qué quiere decir esto de opción P? Normalmente las fuentes de temperatura enfocado a lo que son pozos pueden venir con una opción P proceso, que les va a permitir tener funcionalidades adicionales. ¿A qué me refiero con funcionalidades adicionales? Que les va a permitir medir termocuplas, medir sensores patrones, sensores de referencia, hacer mediciones de resistencia a través de la opción P, que normalmente va a habilitar más entradas de medición en la parte frontal. Para este caso no va a ser necesario, entonces estamos hablando de un 9144 sin dicha opción de proceso. Estos valores de exactitud y especificación que mantienen los pozos secos incluyen errores de estabilidad térmica, uniformidad, carga e histéresis. Cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de los puntos. Cuando seteamos un punto de calibración, por ejemplo 50 grados Celsius, ¿qué estabilidad nos va a mantener en este caso la fuente de temperatura en ese valor? ¿Cómo se va a mantener en ese punto de 50 grados Celsius? La uniformidad, normalmente estos equipos, pozos secos, trabajan con un inserto de temperatura. Y en este caso, por medio de transferencia térmica, pasan sus valores de temperatura al sensor bajo prueba.
A eso nos referimos con uniformidad. Carga, el intervalo de funcionamiento y la parte de histéresis. Si nosotros queremos calibrar un sensor de temperatura de 0 a 100 grados Celsius, pero que lo queremos hacer con histéresis tanto positiva como negativa, podemos probar de 0 a 100 en 3 puntos de temperatura, 0, 50 y 100 grados Celsius. Y luego hacemos el mismo proceso de manera inversa. Llegamos a 100 y nos retrocedemos a 50 y a 0 grados Celsius. A eso nos referimos con histéresis. Todas las especificaciones de nuestras fuentes de temperatura incluyen estos factores de incertidumbre para incluirlos dentro de nuestro presupuesto y desestimarlos en este caso, porque ya son tomados en cuenta dentro de la especificación del equipo. Estos insertos normalmente tienen una longitud de 150 milímetros para una profundidad de inmersión y como vemos en la imagen del costado, para cada tipo de fuente de temperatura ofrecemos diferentes insertos con diferentes valores de orificios para determinados tipos de sensores. E igualmente, el cliente puede adquirir un sensor en blanco. Un sensor en blanco es que no tiene ningún tipo de orificio y a través de un servicio de mecánica de precisión puede efectuar los orificios que deseen si un sensor tiene un diámetro muy específico y no está de forma estándar en estos modelos de insertos que distribuimos. Ok, opciones usando el documentador de procesos 754 como control. Este 754, ¿qué es lo que puede controlar? Como lo vemos acá, prácticamente en toda la gama de fuentes de temperatura de Fluke, como opciones puede controlar desde equipos pozos secos de banco pequeños como el 9100S, 9102S, hasta ya equipos más grandes, en este caso enfocados a calibración, por ejemplo, de termocuplas, como un 9150, un 9118A. Toda la gama de fuentes de temperatura de Fluke para la parte de procesos y temperatura pueden ser controladas por un 754 a través, en este caso, de la comunicación por medio de un cable RS232. Y la opción de medición, como habíamos visto anteriormente, voltios DC, loop power de 420 mA, ohmios, hertz, termocuplas, RTS. Muy importante detallar en esta diapositiva que cuando hablamos de sensores de temperatura estamos hablando solamente de termocuplas y resistencias RTS. ¿Por qué no hablamos en este caso de sensores de mayor exactitud, como pueden ser PRTs o SPRTs? Una PRT es una Platinum Resistance Thermometer. Este tipo de sensores tienen una exactitud mucho mayor y al tener una exactitud mucho mayor no pueden ser visualizados desde un documentador de procesos. En este caso, requieren un indicador de temperatura de mayor capacidad, que en este caso pueda medir este tipo de sensores con el suficiente nivel de exactitud para ver el cambio de temperatura. El 754 es un equipo enfocado para el área de procesos, lo que es mantenimiento, producción de las plantas, y enfocado para los sensores de dichos mercados, que mayormente lo que vamos a encontrar son termocuplas y RTDs. Ejemplo 1. Probando, en este caso, el sensor termocupla con el calibrador de procesos. Conectamos el 9144, que es nuestra fuente de temperatura, al calibrador de procesos a través del puerto que estamos observando en la imagen. Una vez hecha esa conexión, vemos la imagen que tenemos en la parte del costado derecho e insertamos nuestra termocupla al puerto, en este caso de conexión de termopares, que tiene el documentador de procesos. Como lo vemos acá en los pasos, conectamos la fuente de temperatura de 754, utilizamos el cable Hard Drywell, que es el utilizado para hacer la conexión,
instalamos el termopar al pozo, que es nuestra fuente de calor, y lo conectamos a nuestro indicador de temperatura, que a la vez va a controlar dicha fuente. Encendemos ambos instrumentos y configuramos desde el 754. Fluke siempre ofrece notas de aplicación. ¿Qué son notas de aplicación? En este caso, métodos configurados para servicios que se pueden encontrar en muchas aplicaciones de campo, en donde el cliente, si tiene alguna duda para efectuar dicho servicio, puede acceder a esta nota de aplicación y Fluke indica paso a paso, a manera de procedimiento, cómo efectuar la aplicación. Lo pueden encontrar a través de la página. Ahora entramos a la parte de la configuración propiamente, en donde vamos a tener el 754 que va a controlar nuestra fuente de temperatura a través de la conexión en serie que efectuamos con el cable. Vamos a obtener las medidas, en este caso, del termopar y nuestra fuente de temperatura que nos va a llevar a los diferentes valores a través de nuestro cable Drywell. Esto que vemos acá es la pantalla de inicio de un 754, en donde vamos a ver la parte de medición. Por defecto siempre nos va a entregar el valor de voltaje en DC. En la parte de autorrango. Como segundo paso, siempre en la pestaña de medición tenemos que seleccionar el tipo de sensor, en este caso, una termocupla tipo K. ¿Cómo seleccionamos que sea tipo K? En la siguiente pestaña, como lo observamos acá, nos permite todas las opciones de termopares, en este caso, que se ofrecen en la industria. Seleccionamos el tipo de termopar que estamos conectando al calibrador y continuamos con el siguiente paso. Una vez seleccionado el tipo de sensor, el 754 de manera automática va a censar el valor de temperatura al que esté sometido el sensor en este caso. A manera de ejemplo está a 23.4 grados Celsius. Lo que vemos en la parte inferior derecha con las siglas ITS es la International Temperature Scale de 1990. Es la relación que obtenemos por un valor de milivoltaje versus grados Celsius. Con un 754 nosotros podemos seleccionar con qué extrapolación, en este caso, queremos trabajar, sea con la ITS 90, con la IPTS 68, o inclusive se podría efectuar con el calendar bandusing, que todas son formas de, en este caso, relación de temperatura para termopares o resistencia para RTS versus valores de temperatura en grados Celsius. Y en la parte inferior izquierda, lo que quiere decir este valor de 25 grados Celsius, referencia interna, es que en el puerto de conexión de termopares nosotros tenemos un termistor interno, es un sensor electrónico que nos va a permitir este termistor anular el error que se puede dar cuando nosotros conectamos un termopar a la entrada de nuestro 754 y por defecto se puede generar una segunda termocupla. Sabemos que un termopar es una diferencia de voltaje que se da por la unión de dos metales distintos. Cuando estamos conectando en este caso los conectores de nuestro sensor a la entrada del 754, se podría decir que se está generando una segunda termocupla. ¿Cómo eliminamos este error? A través de un termistor que va a tomar en cuenta esta desviación que se va a dar al momento de conexión, después de un periodo de estabilización térmica, va a anular esa desviación que vayamos a tener, y el valor que vamos a obtener desde el display principal, en este caso parte de medición, está libre de dicho error. Una vez terminada la parte de medición, pasamos a la parte de fuente.
En la parte de fuente, nosotros vamos a activar el control del documentador de procesos a la fuente de temperatura, en este caso el 9144. Una vez seleccionada la parte de fuente, source, qué tipo de sensor queremos controlar, o en este caso qué tipo de equipo queremos utilizar para el proceso de calibración. Elegimos la opción de drywell, que es la que aplica para los pozos de temperatura. Una vez hecho esto, ya nos habilita la ventana para iniciar la configuración de los parámetros de nuestra calibración automática. Como vemos acá en la parte superior derecha, vemos que ya se habilitó la comunicación a través del cable HAR para el 9144, reconocido en este caso por nuestro 754, que es el documentador de procesos. Una vez hecho esto, podemos habilitar la opción de medición y fuente en una sola pantalla y vamos a ver en la parte de medición nuestro sensor y en la parte de fuente la comunicación con nuestra fuente de temperatura y el punto seteado, que como vemos en la parte derecha inferior está a 150 grados Celsius. Ahora vamos a entrar a detalle en la parte de configuración de nuestro documentador de procesos para efectuar nuestra calibración automatizada. ¿Cómo configurar la estrategia de prueba? Inicialmente, la configuración se hace en datos como encontrado. Como sabemos, muchas calibraciones, si el sensor o unidad bajo prueba no pasa el proceso de calibración, normalmente los resultados van a ser en datos como encontrado. Luego aplicamos el ajuste a dicho sensor o unidad bajo prueba y volvemos a tomar datos como dejado en este caso. Inicialmente empezamos en datos como encontrado. Configuramos los valores en una escala del 0 al 100%. Configuramos un tiempo de demora o tiempo de retardo que, como indica en la pestaña, debe ser lo suficientemente largo para que la fuente de temperatura alcance el punto de ajuste, se estabilice y transmita térmicamente su temperatura a la unidad bajo prueba, que en este caso va a ser el sensor que esté insertado dentro del pozo. Esta parte de configuración también nos permite habilitar, deshabilitar o configurar las tasas de calentamiento y enfriamiento de precaución. Es muy recomendado probar diferentes tiempos de retardo antes de finalizar el procedimiento. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a ser el comportamiento de la unidad bajo prueba. Normalmente sí conocemos nuestra fuente de temperatura porque es uno de nuestros patrones, pero la unidad bajo prueba puede tener un tiempo de estabilización distinto a la fuente de temperatura una vez establecido el punto de seteo. Entonces es recomendable hacer una breve prueba con diferentes tiempos de retardo para saber o determinar cuál es el tiempo de estabilización que vamos a setear para la calibración automática y asegurar que el sensor bajo prueba vaya a tener una buena estabilidad térmica cuando se guarden los resultados de forma automática. El Test Strategy selecciona el número de puntos de prueba que nosotros queremos hacer en un determinado intervalo o rango, que nos permite normalmente 3 puntos, 5 puntos o hasta 11 puntos de calibración. Como les comenté inicialmente, todo esto es completamente configurable con el software informático, donde nosotros transferimos los datos que quedan guardados en el documentador de procesos a la plataforma, que es el software de PCTrap. Aquí estamos iniciando con el seteo. En la parte de medición, ¿cuál deseamos que sea nuestro valor en 0%? Queremos que sea, en este caso, 50 grados Celsius. El ejemplo que vemos acá es un ejemplo muy estándar. Un sensor que funciona de 0 a 250 grados Celsius.
Entonces, nuestro valor a 0% va a ser 50, a 100% va a ser 250. ¿Cuál va a ser nuestra tolerancia? Y nuestro tiempo de retardo, delay. Y dos parámetros en fuente para controlar el 9142, que deben en este caso ser iguales a los valores de medición de 0 a 250 grados Celsius y el test strategy, que son los puntos de prueba que nosotros vamos a configurar. En este caso 5. ¿Qué quiere decir eso? Que de 0 a 250 grados Celsius vamos a tener 5 puntos de prueba. Continuamos con la configuración. Y aquí lo que estamos observando es un ejemplo. Seteado el punto de 50 grados Celsius, que lo observamos en la parte inferior derecha, el documentador de procesos le va a decir a nuestra fuente de temperatura, llega a 50 grados Celsius. Y aquí es el proceso D, en donde el equipo va camino a los 50 grados Celsius, ahí va por 34 más o menos, y el sensor, en este caso la termocupla, que también tenemos conectado a nuestro documentador de procesos, va aumentando la temperatura de manera uniforme hasta llegar a lo que esperamos, que va a ser un valor cercano a los 50 grados Celsius. Continuando, una vez efectuado el procedimiento automático, que nos va a llevar en este caso a hacer las pruebas desde 0 a 250 de los 5 puntos que hayamos establecido, vamos a ir a la parte de resultados. ¿Qué vamos a obtener en la parte de resultados? Van a quedar guardados los valores, en este caso, del patrón, que es nuestra fuente de temperatura, versus la unidad bajo prueba, que es el sensor que conectamos al documentador de procesos, en los diferentes puntos que establecimos, y van a quedar guardados con la fecha y horas finalizadas de cada punto de prueba. Esta pestaña lo que vemos es un ejemplo relacionado a un sensor de presión. Y como les comenté inicialmente, se hacen datos as found, como encontrado. Para este tipo de solución, si el sensor pasó en datos como as found, como encontrado, pues no hay necesidad de ajuste. Podemos guardar los resultados así y transferirlos a nuestra plataforma. En caso de que nuestros resultados estén fuera de tolerancia, es decir, fuera de especificación, y debamos aplicar un ajuste, dependiendo del tipo de sensor, el ajuste lo podemos aplicar desde nuestro documentador de procesos a través de la comunicación HAR, o ya sea a nivel del sistema interno de la empresa que está efectuando la calibración. Se puede aplicar el ajuste en el sensor y volvemos a tomar datos, en este caso como as left, datos como dejado. Y aquí obtenemos la configuración que habíamos hecho inicialmente y los resultados que obtendríamos en un rango de 0 a 200, de 50 a 250 grados Celsius. En este caso, aplicando una tolerancia mayor, 3%, igual con 5 puntos de prueba en Test Strategy. Y obtenemos los resultados en valores de temperatura. Source, modo fuente, son los resultados de nuestro 9144. Y medición son los resultados de nuestro sensor de temperatura, en este caso la termocupla. El error que se dio, el error es la diferencia entre la unidad bajo prueba y el patrón, y dichos resultados son los que nosotros exportamos a la plataforma, que en este caso es el DPC Trap, para llevar una gestión y un control de los resultados. Ahora entramos brevemente a lo que es el software DPC Trap, que es lo que incluye esta plataforma. Base de datos de instrumentación para llevar a cabo todo lo que es el sistema de gestión de calidad, tanto de documentos como la parte técnica de nuestros resultados de calibración. Nos permite crear y programar pruebas, carga y descarga de datos,
tanto el 754 como el 753, que es una versión anterior, e imprimir una variedad de informes estándar de calibración, así como gestionar los datos. Finalizado la solución 1, entraríamos a la solución 2, que es la automatización de sensores, en este caso con un registrador o un data logger de temperatura 1586A. Acá lo que vemos es una imagen breve en donde estamos resumiendo el 1586A con su plataforma para conectar mayor cantidad de sensores y la fuente de temperatura, que en este caso va a ser un baño, ya no va a ser un pozo. El baño se diferencia del pozo principalmente porque es una fuente de temperatura que funciona con un líquido, en este caso aceites. Aceite de silicón, inclusive puede ser agua, dependiendo del tipo de aplicación y rangos de temperatura. Pero el baño sí es un equipo que requiere mayor tiempo de estabilización y es más lento. A diferencia del pozo, posee una mejor exactitud de temperatura. Pero la ventaja del pozo es que te permite hacer una calibración más rápida, porque sus tiempos de cambio en sus diferentes rangos de temperatura son más rápidos. Específicamente hablando del 1586A, que en este caso va a ser nuestro indicador de temperatura y unidad que controlará nuestra fuente, nos permite medir termocuplas, RTDs, pero también PRTs, que es lo que les comenté al inicio. Este indicador de temperatura sí es más preciso y nos permite leer sensores con mayor grado de exactitud, así como termistores, y también posee funciones de multímetro digital de 6,5 dígitos y medio para medir en este caso voltaje en corriente directa, resistencia y corriente directa. Es muy rápido para lo que es el registro de datos, una velocidad de escaneo de hasta 10 canales por segundo. Posee la mejor precisión de medición de temperatura en su clase. Este es un equipo muy enfocado tanto también para la parte de procesos, pero para clientes específicos que posean en su planta muchos sensores de temperatura, como también para la parte de calibración, en lo que pueden ser laboratorios, por su alto grado de exactitud y su capacidad para medir sensores de alto grado de precisión. Estos son los valores de precisión que posee para los diferentes tipos de sensores, PRTs, termistores y termocuplas. Lo que vemos en la parte inferior izquierda, que es CJC interno, quiere decir Cold Junction, que es unión fría. Todo lo que son termocuplas, como les comenté inicialmente, con un 754, posee la opción de referencia interna para anular el error que se puede producir al conectar el sensor. En este caso, el 1586A también posee una unión similar, que es una unión interna fría, que va a anular, en este caso, el error que se pueda producir al conectar nuestro termopar a los diferentes puertos de conexión que tiene esta unidad. Posteriormente los vamos a ir viendo. Una vista general de, en este caso, nuestro indicador de temperatura. Posee hasta un total de 45 entradas aisladas, 45 entradas para conectar diferentes tipos de sensores, una entrada de referencia de panel frontal para hacer conexiones o funciones de multímetro digital y poder conectar también inclusive resistencias a 2, 3 o 4 hilos. Como sabemos, un RTD, la manera más precisa para medir un sensor RTD es a 4 hilos, pero también se puede hacer a 2 o 3 hilos. Este equipo posee la capacidad de medir esos sensores a esos 3 tipos de conexiones. Posee hasta 2 módulos internos de alta capacidad, que son 20 canales para medir diferentes tipos de sensores, más 2 canales de corriente directa.
un módulo externo opcional con 10 conectores mini, que es el que vemos en la parte inferior derecha, de 4 cables y 20 conectores de termopar. Podemos conectar a este equipo 20 conectores, en este caso de sensores termopar, para medir simultáneamente. Registra hasta 20 megabytes de datos en la memoria interna o directamente desde una unidad USB. Controla pozos, baños, Fluke para rutinas de calibración automatizadas, que es la aplicación que vamos a ver ahorita. 20 canales matemáticos para calcular desviaciones, pendientes, gráficas, tendencias de color en tiempo real, y posee todos los niveles de seguridad incorporados para industrias reguladas. Como sabemos, si es un equipo especializado para ese tipo de industria, tiene que cumplir con todas las normas de seguridad. Opciones de automatización que provee el 1586A, que en este caso es el registrador, para controlar diferentes fuentes de temperatura. Este equipo puede controlar, como vemos acá, todas las fuentes de calor Fluke que contengan una interfaz en serie, conexión RS232. Fluke tiene una familia de más de 35 años de calibración diferentes para cubrir un intervalo de menos 80 grados Celsius hasta 550 grados Celsius. En su mayoría pueden ser controlados a través de este 1586A. También todo lo que son dry wells y metrology wells, que son pozos secos. Este tipo de equipos, especialmente los hornos, como vemos abajo, furnace, son enfocados para mayores rangos de temperatura, hasta 1200 grados Celsius. Pero también pueden ser controlados por el 1586A. Y se pueden usar fuentes de calor controladas manualmente, no solo de Fluke, sino de terceros. Y ya entramos al ejemplo de conexión. Lo que vemos acá es igual al principio de calibración de temperatura, en donde vamos a tener nuestro indicador, nuestra fuente, la unidad bajo prueba, que es el sensor que vemos con las siglas UUT, Unique Under Test, Reference Probe, que es nuestro sensor de referencia, nuestro sensor patrón, y la conexión la estamos haciendo a través de un cable serial RS232. Mismo principio que aplicamos con el 754, pero en este caso estamos mejorando la precisión porque estamos usando una sonda de referencia para hacer el patrón de temperatura. En nuestra primera solución con el 754, nuestro patrón era nuestra fuente de temperatura al mismo tiempo, el 9144. Configuración del 1586A. Una vez hecha la conexión, establecemos el canal bajo el cual estamos conectando el sensor de temperatura, que en este caso vemos de ejemplo una PRT PT385, que es el grado o coeficiente alfa que va a relacionar el valor de resistencia versus temperatura, e iniciamos el seteo de configuración, que permite, puede nombrar, almacenar en la memoria los resultados que nosotros vayamos a efectuar para un sensor o para varios, la configuración de medidas, intervalos, precisión, tolerancia, tipo de configuración, que son los puntos de ajuste, y una vez hecho esto, iniciamos la prueba de manera automática. Muy importante detallar que el 1586A posee la capacidad de conectar hasta 2 módulos en la parte posterior. Cuando conectamos los módulos, que en este caso permiten expandir la capacidad de conexión de sensores, la unidad nos alerta poniendo una franja verde en la parte de módulo, que es lo que vemos en la sección superior derecha. Aquí vemos un ejemplo conectando en el canal 201, 202 y 203
una termocupla tipo K. Lo que vemos abajo en la parte superior derecha, mx más b, quiere decir configuración dependiente. Ese es un principio de fórmula matemática que veíamos en las características del 1586A para la opción de gráfica. Seguimos en la parte de Trigger Type. Ahí seleccionamos el tipo de método de calibración que vamos a efectuar. Si lo queremos manual, si lo queremos automático. En este caso es una prueba automática, auto recording, que es la grabación. La activamos en este caso. Donde queremos guardar los archivos, file destination. En este caso, en la memoria interna del dispositivo. Número de muestras. Seguridad de datos, en este caso desactivado a manera de ejemplo, y cómo queremos trabajar, grados Celsius o grados Fahrenheit, en este caso grados Celsius. Como lo mismo, la opción de trigger sería la parte automática, prueba automática. Scan code, que es el escaneo de cuentas, cuántas veces nosotros queremos establecer nuestros puntos de prueba en un rango o intervalo definido, en este caso 5. La referencia de canal, en qué canales nosotros estamos conectando nuestros sensores, y definimos acá cuál va a ser la referencia, en este caso canal 001. Y control de fuente, esto es muy importante. Si estamos haciendo una calibración automatizada y nuestro 1586 va a controlar una fuente de temperatura, tenemos que activar esta sección para que pueda controlar nuestra fuente. Aquí tenemos la parte de los seteos. Como elegimos 5 cuentas, tenemos 5 puntos en donde vamos a establecer nuestro valor de temperatura, nuestra tolerancia para ese valor, nuestra estabilidad y el tiempo de retardo o tiempo de espera. Mismos principios que aplicamos con el 754, un poco más completo en este tipo de sensor para este indicador de temperatura, porque nos permite tener un mayor grado de precisión y una calibración abarcando mayores parámetros en este caso. Una vez hecho eso, analizamos la configuración que hicimos, el tipo de trigger automatizado. Aquí tendríamos que activar el scan, el estado de muestras, número de puntos, ¿verdad? Que seteamos 5 y el primer valor que fue 50 grados Celsius. Una vez hecho esto, le iniciamos el proceso de calibración automática y como vemos en la parte superior, se va a abrir una pestaña en verde que dice Recording, grabando, en donde vamos a iniciar con el proceso automatizado desde los 50 grados Celsius hasta 250 que establecimos. Y el 1586A va a tomar los valores, en este caso, del sensor de referencia o sensor patrón y el sensor de unidad bajo prueba y los va a guardar, controlando al mismo tiempo nuestra fuente de temperatura, que en este caso es nuestro baño 7109A. Aquí vemos un ejemplo en el canal 1 que seleccionamos una PRT, una gráfica lineal, en donde vemos la relación de grados Celsius versus el tiempo. Y esto es lo que nos permite ver en vivo, cuando estamos grabando, en el 1586A, el valor de temperatura del sensor, en este caso, 50.147 grados Celsius, nos permite ver el máximo, mínimo, average, que es el promedio, la desviación estándar, que la obtenemos por la diferencia de valor máximo a valor mínimo, y el simple 6, que es el número de muestras que estamos tomando hasta ese momento. En este caso es un conteo de 11. Ahora vamos a la parte de los resultados. Una vez que terminamos nuestro proceso de calibración automatizada,
podemos guardar los resultados de modo que nosotros lo configuramos, ya sea de manera interna en el 1586A o a través de la llave USB, y exportarlos en un archivo Excel y poder analizarlos también en una plataforma, por ejemplo, que posee el 1586A. También posee un software para visualización de datos, pero a diferencia de un 754, en el 1586A puede que no sea necesario esa plataforma. El mismo cliente puede analizar los datos desde el mismo equipo y llevar la gestión de los resultados a través de archivos guardados en formato Excel. Muy importante acá, lo que se detalla, siempre se van a guardar dos tipos de archivos. Archivos de seteo, en donde se registran todos los detalles de configuración que nosotros establecimos previamente al inicio de la calibración, y data, que son los archivos de los resultados de las mediciones que obtuvimos a través del proceso de calibración. Este es un ejemplo de la visualización de los archivos que obtenemos cuando los abrimos en su formato Excel. En la parte izquierda es el seteo como tal del ejemplo que vimos, y en la parte derecha, los resultados que obtuvimos con los diferentes puntos de prueba y los diferentes números de muestra que establecimos. En este caso, 5 muestras para cada punto de prueba. Continuando, tenemos la tercera solución, que sería el software propiamente. El software de calibración especializado para temperatura que ofrece Fluke Calibration. En este caso, el MECTIN 2. Tenemos una versión anterior que es el MECTIN 1, versión .50, que es la actual o la vigente en este caso. ¿Qué diferencia a simple vista esta tercera solución de las otras dos? Que permite a mayor escala calibrar más sensores al mismo tiempo. Y al final, cuando veamos el presupuesto de incertidumbres, vamos a observar cómo esta solución nos permite trabajar con una incertidumbre mucho menor en comparación a la solución 2 y a la solución 1. El MECTIN 2 automatiza la calibración para una amplia carga de trabajo, como les comenté. ¿Y cuáles son las características de compatibilidad? Funciona con los sistemas operativos de Microsoft Windows 7, 8, 8.1, y también es compatible con las fuentes de temperatura de Fluke, pozos, baños, y también con sistemas o, en este caso, fuentes de temperatura de competencia que puedan tener un funcionamiento análogo similar. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar el software? Aparte de poder calibrar sensores de temperatura en toda su gama, termopares, RTDs, SPRTs, este es el detalle que les comentaba al principio. Esta tercera solución tiene un mejor grado de incertidumbre, por ende permite calibrar sensores de mayor grado de exactitud, entre ellos SPRTs. Standard Platinum Resistance Thermometer, es lo que significan las siglas. Este es el sensor de temperatura de mayor grado de precisión que podemos encontrar en el mercado. Y es posible calibrar dichos tipos de sensores a través de esta tercera solución por medio del software. Posee una amplia carga de trabajo, hasta 100 sensores a la vez, hasta 40 puntos de temperatura para probar los diferentes sensores. Y podemos hacer la elección del método de calibración. Para calibración tenemos varios métodos. El que se utiliza de manera más estándar o el que se utiliza en la industria mayormente es por comparación directa, donde comparamos un patrón contra una unidad bajo prueba. Ahí tomamos en cuenta nuestra fuente de temperatura, qué equipo nos va a medir lo que sense en nuestro sensor, en este caso unidad bajo prueba,
También por puntos fijos, esa es la calibración de temperatura más exacta, por medio de puntos fijos de temperatura a través de la ITE90, o mixto, que puede combinar comparación con puntos fijos. Nos permite también brindar muchas configuraciones de equipos de prueba, que es lo que les comenté al principio. Calibrar hasta 100 sensores a la vez, tendríamos que hacer varias configuraciones. Este software nos permite tener la capacidad de abarcar dichas configuraciones al mismo tiempo para efectuar la calibración. Aquí vemos la conexión estándar, o cómo podría hacerse una conexión a manera de ejemplo, en donde tenemos nuestro ordenador, el Smart Switch, que es el que se obtiene al comprar el software como tal, y es ahí donde vamos a conectar a través de nuestro puerto serial RC232 nuestros diferentes componentes a utilizar para la calibración. En este ejemplo que observamos, en la parte superior, un black stack, que es nuestro indicador de temperatura y registrador. Abajo nuestra fuente de temperatura, un pozo seco, más abajo otra fuente, que en este caso sería un baño. Y en la parte inferior observamos nuestro termómetro, un equipo que registra y almacena datos de temperatura y humedad relativa. El detalle que vemos acá es que nos permite controlar más unidades e inclusive nuestro equipo que registra los valores o condiciones ambientales de nuestra calibración, que es el termómetro. La parte de referencia o escáner nos permite funcionar con estos diferentes modelos, desde el 1502A hasta el 1594A. Todos son indicadores de temperatura para medir los sensores. Fuente de temperatura, que son todo lo que llamamos baños, pozos, hornos. Nuestro termómetro, y va a funcionar a través de nuestro ordenador que cumpla con las características que vemos: Windows 7, 8, 8.1. Configuración básica del MECTIN 2. Hay 6 pasos básicos de configuración, donde vamos a tener el puerto COM de la computadora, en este caso, la referencia de temperatura, en donde vamos a establecer cuál va a ser nuestro indicador y patrones. Test Proof Scanner, que es nuestro sensor bajo prueba, VP. Configuración de la fuente de calor, que en este caso va a ser el baño o pozo. Y la configuración de puntos de prueba, hasta 40 puntos como capacidad, en donde vamos a poder establecer tolerancia, estabilidad, duración, que son factores que tomamos en cuenta para una calibración de temperatura. Y las ondas de prueba, en donde vamos a incluir nuestro modelo de sonda, nuestro número serial, y en este caso propietario, pero esto ya es más para la parte de gestión de documentos. Tiempo de ejecución. Estado de prueba. Podemos definir el tiempo transcurrido para nuestro lapso de calibración, el estado, punto fijo, tolerancia, estabilidad, fuente de calor, lectura de referencia actual. De nuestros 100 sensores posibles que podemos calibrar a la vez, podemos ir variando y obteniendo las referencias de temperatura actuales para cada valor de prueba. La configuración gráfica, que es lo que observamos en esta imagen, en donde vemos una gráfica de variación de temperatura en grados Celsius versus el tiempo con la fecha, en donde podemos observar el módulo, el tipo de sensor, el número de canal al que lo tenemos conectado, el tipo de prueba, el estado, la versión, duración. Nuestra fuente de temperatura nos permite tener en tiempo real un análisis completo. Y también la sonda de referencia que estamos utilizando para dicha prueba,
que es el patrón, y nuestra unidad de prueba. Una vez establecido el proceso de calibración automática y una vez ejecutado, pasamos a la parte de resultados. Como les dije, a diferencia de una calibración manual de temperatura, todas estas soluciones permiten ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia de dichos procesos. Una vez efectuado cada proceso, tenemos la parte de resultados. Para este caso en específico, al ser un método que nos permite calibrar sensores de mayor exactitud, en este caso mencionar SPRTs o PRTs, dichos sensores funcionan con coeficientes de calibración que son establecidos una vez ejecutados sus procesos de calibración. Dichos coeficientes se calculan a través de los resultados que obtuvimos en el proceso de calibración y son los coeficientes que calculamos los que vamos a introducir a dichos sensores para establecer su nuevo periodo de calibración. En este caso en específico, en la parte derecha, vemos los coeficientes de corrección desde el C0 hasta el C4 y los puntos que seteamos para la calibración de nuestro sensor versus la relación, en este caso de milivoltaje. Como lo vemos, cálculo de coeficientes para PRTs, SPRTs, termocuplas, termisores, a través de la IT90, el Calendar Banduce, la IP1068, International Practical Temperature Scale, a través de funciones de polinomio, y Steinhart, que es una ecuación matemática, también para calcular la relación de temperatura versus valores, ya sea voltaje o resistencia. Y aquí vemos nuestro reporte. Un reporte que tenemos a través de nuestra plataforma, en donde vemos tanto los datos de puntos de referencia, valores de nuestro patrón, valores de la unidad bajo prueba, qué equipos utilizamos para la calibración, cuáles son nuestros resultados, nuestros errores, y la tabla. Muy importante la tabla. La tabla se da de manera automática a través del proceso que nosotros ejecutamos para la calibración y establece en este caso los valores en grados Celsius versus milivoltaje para el sensor específico que fue calibrado. Y aquí lo que observamos es un resumen de nuestras tres soluciones. ¿Qué ventajas y qué desventajas nos ofrece una de la otra? Por ejemplo, la opción 1, que es la que vimos del 754, la opción más estándar enfocada para la industria de proceso, nos permite calibrar sensores como PRTs, termocuplas, termistores, el 1586A también, pero podemos incluir las SPRTs en este tipo de solución, y el MECTIN 2, que es el que nos permite, por su alto grado de exactitud, calibrar prácticamente todos los sensores de temperatura. Las opciones de indicadores que podemos obtener, en este caso el indicador de temperatura para la solución 1 es el 754, para la solución 2 es el 1586 y para la solución 3 podemos usar cualquiera de los indicadores de temperatura que observamos acá. Opciones de fuente. Con el 754 podemos controlar dry wells, pozos secos, microbaños. Con el 1586A, aparte de los dry wells, pozos secos, podemos controlar baños y fuentes. Y para el MECTIN 2, aparte de todas esas opciones, también podemos controlar celdas de punto fijo e IR calibrators, que son calibradores, en este caso de temperatura por radiación, que es muy utilizado para lo que son cámaras termográficas y sensores infrarrojos. Número de pruebas que podemos hacer por sensor.
En la solución 1 solamente un sensor a la vez. Con el 1586 arriba de 40 sensores a la vez. Y con el MECTIN 2, dependiendo de las capacidades que nosotros tengamos con nuestras unidades, podemos calibrar arriba de 100 sensores al mismo tiempo. Zonas de referencia y fuentes de temperatura por prueba. En el 754 no tenemos una referencia externa, estamos utilizando solamente el indicador y nuestra fuente de temperatura, que es el 9144, que va a ser a su vez el patrón y la unidad bajo prueba. Con el 1586A podemos tener dos referencias externas o sensores patrones y nuestra fuente de temperatura, que en este caso puede ser el baño o un pozo. Y para el MECTIN 2 podemos tener una referencia y arriba de 4 fuentes de temperatura al mismo tiempo para obtener la máxima capacidad en sensores de calibración. Como lo vemos arriba, si tenemos 100 sensores de calibración, no los vamos a tener conectados a una misma fuente. Tenemos que utilizar por arriba de 4 fuentes de temperatura, preferiblemente baños que tienen mayor capacidad para calibrar sensores al mismo tiempo y poder efectuar un tipo de calibración con esta escala. Sistema de precisión. Con el 754 obtenemos una buena precisión suficiente para lo que es el mercado de procesos. En este caso, calibrando de manera automatizada termocuplas y RTS. Con el 1586A obtenemos una mejor precisión utilizando una sonda de referencia estándar, que en este caso es un sensor patrón, puede ser un PRT. Y con el MECTIN 2 obtenemos la mejor precisión utilizando patrones de lectura con un alto grado de precisión o celdas de punto fijo, que estos son, como les comenté anteriormente, la calibración de temperatura más exacta que existe actualmente y normalmente solo lo poseen o laboratorios primarios de calibración o secundarios con un buen nivel metrológico y alto grado de exactitud para la parte de temperatura. La parte de documentación de prueba, con el 754 utilizamos o gestionamos los resultados a través del DPC Trap. Con el 1586A, como les comenté, existe un software o una plataforma para este modelo, pero no es necesario. Si queremos llevar un control de los resultados, podemos importarlos por medio de Excel a través de archivos .csv a nuestra computadora. Y el MECTIN 2, que propiamente ya es una plataforma de trabajo que permite controlar, en este caso, fuentes de temperatura y sensores. Y muy importante lo que dice acá, podemos proveer reportes, en este caso, que cumplan con normas internacionales de acreditación, como la ANSI Z540, que vemos acá, es una norma que aplica para los Estados Unidos. Y dichos reportes van a cumplir con las exigencias de ese tipo de normas. Y la última parte que es muy importante detallar, los coeficientes de las ondas de calibración. En este caso, por el tipo de sensores que podemos calibrar con el 754, no existe la necesidad de manejar coeficientes de calibración. Solo estamos hablando de termopares y RTS. Con el 1586A sucede similar. Estamos hablando de termocuplas y termistores, pero con el MECTIN 2, al hablar ya de PRTs y SPRTs, este tipo de sensores sí requieren coeficientes de calibración. Y este tipo de solución admite la configuración de este tipo de coeficientes y por ende nos habilita esta opción. Ahora sí, para la parte de apoyo, ya finalizando la presentación, vamos a ver el presupuesto de incertidumbres. ¿Qué grado de exactitud a detalle nos permite obtener cada solución? Presupuesto de incertidumbres para el primer sistema. Vamos a tener la incertidumbre
total del 9142 o 9144, en este caso nuestra fuente, el tipo de sensor que estemos conectando al 754 y la capacidad en especificación que tiene el 754 para ese tipo de sensor. Y muy importante, la unión de referencia, que es la que les comenté al inicio. Una vez enumerados estos tres factores de incertidumbre, los expandimos a un factor de cobertura del 95%, en este caso K igual a 2, para obtener nuestra incertidumbre combinada. Y como vemos acá, dice que el sistema 1 es capaz de calibrar dispositivos con un rendimiento de más o menos 1.25 grados Celsius, manteniendo un TUR, test, uncertainty radio, relación de incertidumbres 4:1. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro patrón cumple con este grado de más o menos 1.25 grados Celsius en ser 4 veces más exacto que nuestra unidad bajo prueba. Y es lo suficientemente bueno para la mayoría de los termopares o RTs de clase estándar encontrados en la industria. Presupuesto de incertidumbres para el sistema 2. Conforme avanzamos del sistema, tenemos un mejor grado de precisión y por ende tenemos que considerar más factores de incertidumbre para nuestro presupuesto. Para el sistema 2, tenemos la estabilidad, uniformidad y repetibilidad de nuestra fuente de temperatura, en este caso el baño. La incertidumbre de nuestra sonda de referencia, nuestra sonda patrón, y la exactitud, en este caso de nuestra PRT, enfocada a la especificación que tiene nuestro 1586A para medir ese tipo de sonda, y para nuestro RTD, que es la unidad bajo prueba. Tomado en cuenta estos factores de incertidumbre, lo sumamos, lo expandimos a un factor de cobertura igual del 95%, K igual a 2. Y en resumidas cuentas, vemos que el sistema 2 es capaz de calibrar dispositivos con un rendimiento de más o menos 0.28 grados Celsius, manteniendo una relación de incertidumbres de 4:1. Lo suficientemente bueno para la mayoría de procesos críticos de temperatura. Y nuestro presupuesto número 3, que es el de mejor precisión, en donde vamos a tener que tomar en cuenta la incertidumbre de nuestro sensor de referencia, el drift o desviación en especificación que tengamos para dicho sensor, la uniformidad de nuestro baño, que es nuestra fuente de temperatura, la estabilidad y la lectura de nuestro sensor de referencia que posee a través de la especificación de nuestro indicador. En este caso, todas las opciones que vimos, que pueden ser desde un 1509 hasta un 1529, por ejemplo, indicadores de temperatura que pueden ser controlados a través de esta plataforma. Una vez tomados en cuenta todos estos factores, los sumamos e igual obtenemos la incertidumbre combinada y la expandimos a un factor de cobertura del 95%. Y nos dice que el sistema 3 es capaz de calibrar dispositivos con un rendimiento de más o menos 0.048 grados Celsius, mucho mayor capacidad, manteniendo igual una relación de 4:1. Entonces, al ser más preciso, este sistema permite calibrar sensores bajo prueba con un mejor grado de precisión. Por ende, este tipo de solución es más utilizada o más aplicable para lo que son laboratorios secundarios y primarios de calibración de temperatura. La solución 1 y 2 es la que aplicaría más para los mercados verticales de la industria, llámese bebidas, poder, generación, alimentos, empresas que pueden tener dentro de su entorno gran demanda de sensores de temperatura y requieren, por ser sometidos a procesos de auditoría, estar calibrando
dichos sensores para, en este caso, mantener la calidad de las unidades que utilizan en sus procesos. Ya estaríamos dando como terminada la presentación. Voy a entrar a la parte de preguntas para observar si alguien tiene una consulta específica y poder resolverla. Ok, aquí me pregunta Jorge Arguedas si existe una solución para automatizar el 7109 Connection Process. Posiblemente don Jorge, en este caso, posea un calibrador de procesos, no sé, puede ser un 754, y está preguntando si con el 7109A, que es el baño de calibración, se puede automatizar con un indicador de temperatura de la línea o familia de Process Calibrator como un 754. El 7109 puede funcionar de manera automatizada y se puede controlar con un 1586A, que es el ejemplo que vimos, o con un instrumento análogo o similar, como puede ser un 2638A, que también es un registrador similar al 1586. Pero si tenés un documentador de procesos de la familia de PC Tools, como un 754, que es el de mayor capacidad que existe para esa familia, no lo puedes utilizar para controlar este baño de calibración, ya que el baño, al ser un instrumento de mayor grado de precisión que una fuente de temperatura, como puede ser un pozo, no va a ser compatible con un 754. Entonces, si querés y tenés un 7109 para hacer calibraciones automatizadas y querés tener un instrumento para controlar esa fuente de temperatura, tendrías que optar por adquirir ya sea un 1586, un 2638 o un equipo con la capacidad para controlar automatizadamente ese baño de temperatura. A través igual del serial port, en este caso el cable de serial RS232 que posee este modelo en específico. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no estaría dando por finalizado el webinar. Al final, en el transcurso del día o mañana, les estará llegando la presentación grabada y links con información a temas adicionales. Aquí tengo otra pregunta. Pregunta Kenneth Leiva si con un Flux 725, que también es un Process Calibrator, en este caso más simple en capacidades que un 754, que es el ejemplo que vimos acá, se puede realizar la misma o mismo sistema de automatización con un 754. Con el 725, dependiendo de la opción que poseas, puedes hacer calibraciones automatizadas, pero más que todo para mejorar eficiencia en procesos de calibración de presión, por ejemplo, o medir sensores. Pero con un 725 no podrías, en este caso, controlar una fuente de temperatura, llámese pozos, como los ejemplos que vimos, porque dependiendo de la configuración que usted posea, no vas a tener la capacidad para que ese 725 pueda controlar esa fuente de temperatura. Lo ideal para la opción 1 es tener el 754 con alguna de las fuentes de temperatura que vimos, ya sea un pozo o inclusive un microbaño de calibración. La ventaja del 725 es que igual te permite hacer
pruebas vía HAR, hacer un ajuste, por ejemplo, a un sensor de presión o un transmisor de temperatura, pero sí se queda corto a diferencia de 754 para hacer calibraciones automatizadas, en este caso de temperatura. Ok, veamos si tenemos más preguntas. Aquí tenemos otra pregunta de Luis Enrique Zúñiga. Él me pregunta, revisar los ajustes que tenga un instrumento sin tocar cero y span, ¿se puede decir que es calibración? Ok. Don Luis Enrique, eso que me comentas vos, en realidad es meramente una verificación del instrumento en campo. Ahí lo que estarías haciendo es verificar si los ajustes que tiene el instrumento están como usted pensaría para su proceso en específico. Es decir, estarías verificando el 0 y el span, el intervalo del 0 al 100%, para determinar si ese intervalo de ajustes está como usted desea. Ahora, si no está como usted desea y quiere aplicar cambios en esos parámetros de configuración, ahí estaríamos hablando de un ajuste. Usted estaría aplicando un ajuste en esa unidad bajo prueba del proceso para cambiar los parámetros de configuración. Cuando hablamos de una calibración, estamos hablando de una comparación. Calibrar es comparar. Comparar un patrón contra una unidad bajo prueba. ¿Cuál es la unidad bajo prueba? Los sensores que ustedes tienen en sus procesos en este caso, de la industria. Llámese módulos de presión, sensores de temperatura. Y el patrón es el instrumento que ustedes utilizan con el cual ustedes confían que va a dar la lectura esperada y va a comparar ese valor de lectura contra esa unidad bajo prueba. La diferencia entre calibrar y ajustar es esa. Calibrar es comparar. Ajustar es cuando nosotros sabemos que nuestro equipo está fuera de especificaciones, fuera de la tolerancia que nosotros esperamos, nos metemos a esos parámetros, en este caso 0 span, hacemos un ajuste a dichos parámetros y llevamos a esa unidad bajo prueba dentro de lo que nosotros queremos en valores de especificación. Eso que me estás diciendo sería aplicar un ajuste y verificar los parámetros de ajuste que en este caso tiene esa unidad, pero no es calibrar. Calibrar es el proceso de comparar los valores, en este caso de lectura, ya sea presión, temperatura, contra el valor de una unidad patrón. Creo que ya no hay más preguntas. E igualmente, ¿alguna otra pregunta que puedan tener? Aquí está mi firma de correo, mi información de contacto y como les digo, les va a llegar la presentación grabada. Cualquier consulta que puedan tener, pueden responder ahí por correo y yo lo voy a ver. Ahí les estaré dando asistencia lo más pronto que pueda. Con esto me despido. Espero que les haya sido de mucha ayuda y estaremos en contacto para futuros webinars. Muchas gracias por su participación.